Muy buenos días, estudiantes de grado octavo. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Jóvenes, vamos activando las cámaras, me hacen el favor. Mientras doy ingreso a los demás estudiantes, vamos activando las cámaras. Ya saben, personas que no tengan la cámara deben tener la excusa ante coordinación. Si no, serán retirados de la sesión. Señor González Becerra, Rojas, Bermúdez, Acosta, Chala, Rico, Duarte, Amaya, Maldonado, Aguirre y Vázquez, vamos activando las cámaras. Bueno, antes de iniciar la sesión, les doy la bienvenida a la clase de hoy. Permítanme decirles que he revisado todos los trabajos que me llegaron el día de ayer a través del correo electrónico, a través del WhatsApp. Y sus trabajos, todos los que me enviaron trabajos, tuvieron un trabajo excepcional. Muy buena creatividad, estuvieron bien bonitos, estuvieron bien chéveres. A todos los que me enviaron les respondí les escribí recibido, trabajo recibido, y eso ya quedó para la nota de actividades tal como lo expresamos el día de ayer. Aquellas personas que estuvieron en clase ayer y no alcanzaban a enviar la actividad, ya sea porque se les fue la luz, ya sea porque se les fue el internet, envíenla hoy, que hoy los voy a estar revisando de todas maneras. Los que no vinieron ayer tienen que adelantarse de lo que hicimos. Ayer comenzamos a trabajar, entonces los invito a que vean el video, la clase grabada en YouTube, para que se adelante. Bueno, tal como les dije ayer, hoy vamos a comenzar con la clase teórica sobre lo que es estructuras del Going To. Va a ser una clase extremadamente breve porque no hay tanto que explicar, la verdad. La mayoría de ustedes está familiarizado con ese tema, ya que lo trabajamos en sexto y lo trabajamos en séptimo. Los chicos nuevos, pues digamos que ya tienen algún conocimiento sobre esto, y los que no, pues va a ser una oportunidad para que ustedes puedan ya sea recordar o ya sea aprender este tema, que es un poco más difícil que el Will, pero con práctica y con buena atención, pues podrán entenderlo. Entonces me voy a remitir a presentar unas diapositivas en el cual de pronto algunos ya vieron el video, otros pues no. Entonces aquí tengo la diapositiva, tenemos la presentación para que ustedes puedan ver y también tomar apuntes, porque es muy importante que ustedes tomen apuntes. ¿Listo? Es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar 2 o 3 semanas con el mismo tema. ¿Ok? Aquí yo no les puedo revisar si copiaron o si no copiaron. Esto ya entra a lo que es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Si quieren tomar apuntes, bien. Si no quieren tomar apuntes, pues ya es su responsabilidad. Pero tengan en cuenta que tanto las actividades que vamos a hacer en estas 3 semanas, como la guía de verificación y la evaluación de primer corte, pues va a ser sobre este tema. ¿Listo? Además de que por ahí en unos 8 o 15 días haremos un quiz sobre Going To y sobre el futuro con Will. ¿Listo? Entonces, recuerden tomar apuntes. Si no alcanzaron a tomar apuntes, no hay problema. La clase queda grabada en YouTube, como todas las que yo hago.
terminamos más o menos a las 10:30, 20 para las 11. A las 11:15 ya está el video publicado a través del canal del colegio. ¿Listo? En caso de que se queden atrasados o en caso de que no entiendan. También, en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, así sea la más tonta sobre el tema, me la hacen saber a través del chat para yo responder a sus inquietudes, ¿ok? Recuerden que siempre hacemos eso. Ustedes saben que desde siempre he estado presto para explicar. Si tengo que empezar desde cero, vuelvo a explicar. El punto es que todos entiendan lo que vamos a trabajar o el tema que vamos a trabajar en estas 3 semanas. ¿Ok? Bueno, comenzamos el tema del going to. Como les dije anteriormente, es un tema más difícil que el will porque requiere mayor trabajo, o sea, mayor trabajo en relación con la construcción de estructuras, pero a su vez es fácil porque la mayoría ya lo vio, ya sea en sexto o ya sea en séptimo. Bueno, comenzamos entonces, muchachos. Siempre comienzo con las funciones, luego vamos con las características y luego vamos con la estructura. Y si nos alcanza el tiempo, haremos un ejercicio pequeño, no hay ningún problema. Ok, ¿para qué usamos el going to? Ya más de uno lo sabrá. Lo primero, usamos el going to para predicciones, igual que el will. Pero ¿cuál es la diferencia entre el will y el going to? Que el will se basa o sirve para predicciones con base en lo que uno cree, ¿sí? En lo que uno considera, en las opiniones, ¿sí? De una persona. Pero no tenemos certeza de si va a pasar o no. El going to sirve para predicciones siempre y cuando haya una evidencia que nos diga que eso va a pasar. Como una prueba, llamémoslo así, de que eso va a pasar en el futuro. Por ejemplo, nosotros tenemos esta oración. Jason saved a lot of money and he's going to buy a new car. Jason ahorró mucho dinero y va a comprar un carro nuevo. En este caso, nosotros podemos identificar la evidencia, que es que él ahorró para comprar el carro nuevo, ¿sí? O sea, la predicción está soportada por la evidencia, ¿ok? Él va a comprar un carro nuevo, pero ¿cómo así? Sí, porque él ganó mucho dinero, él ahorró mucho dinero. Entonces ahí tenemos ese caso de la evidencia dentro de la predicción. ¿Listo? La otra pues es más sencilla. Sirve para expresar planes, ya sea a corto, largo o mediano plazo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la oración I'm going to visit my parents tomorrow evening. La oración como tal me da un sentido o una coherencia de que es un plan, ¿sí? Ah, profe, ¿cómo voy a identificar si es una predicción o si es un plan? Ahí ya tenemos que entrar a lo que es la funcionalidad de la oración, ¿sí? La intención del hablante. Si la persona o la oración o la intención del hablante es una predicción, de acuerdo también con la estructura y con la forma de expresar la oración, o si es un plan. ¿Listo? Pero eso ya depende más de la intención de la persona que dice la oración. Permítanme un segundo. Ok, características. Básicamente son 3, sencillas, pero a la vez difíciles en cierta medida. La primera es que el verbo siempre va a ir original. El verbo me lo dejan quieto, me hacen el favor. ¿Ok? O sea, en un ejercicio, si vamos a trabajar, que ponga el verbo, que organice, que no sé qué,
Con going to, el verbo me lo dejan quieto, me lo dejan sano. No se le hace nada al verbo. El verbo queda en su forma original. Ay, profe, que ¿cómo así la forma original? Claro, 3 años explicando lo mismo, pues obviamente hay personas que se les olvida, como lo encuentran en el diccionario. La segunda, una característica obvia, tienen que incluir el going to así como está. Ese es el auxiliar. Y la tercera, que es como la más compleja, en cierta medida, es que tienen que conjugar el verbo to be en presente. Obviamente, de acuerdo a el sujeto de la oración. ¿Ok? Miren, el going to es solo poner eso. Si ponemos el going to solito, no va a servir para nada. O sea, voy a hacerle franco. Si ponen el going to solo, no va a servir para nada. ¿Sí? Y si ponen el verbo que no sea original, o si no ponen el verbo to be, la oración va a servir para nada. Es necesario que para que una oración sea coherente en su significado y en su estructura, que cumpla con estas 3 características. Que el verbo esté sano, que tenga el going to y que tenga el verbo to be conjugado. No, ojo con eso, no es solamente poner el verbo to be. No es solamente poner el verbo to be, sino también poner sino ponerlo conjugado en su forma conjugada de acuerdo al sujeto. Entonces, tenemos la oración. Kate is going to study German. Tenemos que el verbo to be está conjugado y que el verbo to be, el verbo original, perdón, va en esa forma, ¿ok? Entonces, con estas características se cumplen, o digamos que son las reglas que se deben utilizar, se deben tener en cuenta para crear una oración utilizando el going to. Listo. Vamos con las oraciones afirmativas, algo extremadamente sencillo y algo que ustedes ya deben manejar. Recordemos que primero va el sujeto, luego del sujeto viene el verbo to be conjugado. Recuerden eso. No sé qué es la risa del señor Acosta. Luego de eso viene el auxiliar going to. ¿Listo? Así como está. Luego el verbo en qué forma, en su forma original, como la encuentran en el diccionario. Y por último, el complemento, que ya es el resto de la oración que viene después del verbo original. Tenemos el primer ejemplo. Martha and I are going to get married. Marta y yo nos vamos a casar. Martha and I son el sujeto. Are es el verbo to be porque Martha y yo significa nosotros. Y el verbo to be de not the we es are. Going to el auxiliar, get, el verbo original, y married, el complemento. Otro ejemplo, you're going to play soccer in the park. You es el sujeto, are el verbo to be, going to es el auxiliar, play es el verbo original, soccer in the park resulta ser todo el complemento. ¿Ok? Luego viene la estructura negativa. Es la misma, solo que se le debe poner la negación. Exactamente la misma. Por ejemplo, I'm not going to fail the course. No voy a perder la materia. Ahí ya tenemos en cuenta que está la negación, está el not exactamente después del verbo to be. The students aren't going to come. Los estudiantes no van a venir. También tenemos la presencia de la negación. Entonces, me llega la siguiente pregunta. Profe, ¿podemos poner la negación separada? Sí. Ustedes pueden poner la negación separada.
Profe, entonces, y puedo poner también la versión contractada, también. Ustedes pueden decir, the students are not o the students aren't, ¿ok? Entonces, pueden poner cualquiera de las dos formas que va a resultar aceptable, va a ser completamente correcta. Y por último, tenemos la oración de pregunta, la pregunta. Aquí la única diferencia es que el verbo to be va de primeras. Es lo único. ¿Listo? Luego va el sujeto, el going to, luego va el verbo original y por último va el complemento. Ojo con el question mark porque eso no lo voy a perdonar. Yo no les perdono que no me pongan el question mark cuando son preguntas. Chicos, solicito la cámara activada, por favor. Gracias. Si no, lo retiro. Por ejemplo, is she going to sell her house? ¿Ella va a vender la casa? Aquí la única diferencia es que el verbo to be va al principio. Pero no es que se transforme ni es que se... Nada. El verbo to be va al principio y luego va al sujeto. Es lo único que cambia. Lo mismo con esta oración. Are they going to lose their money? Lo mismo. El are viene primero porque es el verbo to be. Y luego va el sujeto que es they. Entonces, es sencillo. Esta estructura es sencilla. Solo es cuestión de aprendérsela. Ah, profe, entonces, ¿cómo respondemos a preguntas como las que yo tengo en la pantalla? Estas preguntas son preguntas cerradas. Quien se acuerde en grado sexto que trabajamos preguntas, y creo que en grado séptimo también, no me acuerdo, trabajamos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y las preguntas cerradas, quien se acuerde, comienzan siempre con el auxiliar o con el verbo to be. Y esas preguntas cerradas solamente se pueden responder con yes o con no. Entonces, ¿cómo respondemos con yes y cómo respondemos con no? Así. Yes or no. O si quieren ponerlo más formal, le agregan el pronombre y el verbo to be que esté relacionado con el sujeto de la oración. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, que si la respuesta es negativa. Fácil. Pongo lo mismo, pero en negación. No, I am not. No, I'm not. No, you aren't. No, he isn't. Bla, bla, bla. ¿Listo? Pueden decir yes o no. Pueden decirlo de esta forma. Ambas sirven. Y no se les olvide algo que ustedes o que muchos de ustedes la embarran. Si yo pregunto con I, la respuesta debe ser con you. Y si yo pregunto con you, la respuesta siempre debe ir con I, en caso de que utilicen estas estructuras. ¿Ok? Sencillo. No hay ningún problema. Creo que esto está fácil. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con respecto al tema que estamos trabajando. Piensen bien, miren a ver qué pregunta tienen. Algo que no entiendan sobre estos temas. Sobre el tema de las estructuras, de la función, de las características. Algo que no les haya quedado claro. Porque a partir del jueves comenzamos a trabajar. Bueno, veo que no tienen preguntas. Ah, sí, tienen una por acá. Bueno, me dicen, profe, lo de you no lo entendí y lo de I tampoco lo entendí. Fácil. Vamos a ponerlo desde el español, ¿sí? Si yo pregunto con yo, o sea, si yo hago una pregunta con el pronombre yo, la respuesta no debe ser con yo, sino con tú. ¿Por qué? Porque es una conversación. A menos de que se responda solo, ¿sí? De que se responda a sí mismo. Pero cuando estamos en una oración, una conversación, tenemos que utilizar el pronombre contrario. Si yo pregunto con yo,
la respuesta debe ser con tú. Si yo les pregunto sobre tú, la respuesta debe ser con el pronombre yo. ¿Sí? ¿A dónde vas? Por ejemplo, ¿a dónde vas? La respuesta es voy a la tienda. Ahí ya están poniendo lo que les estoy diciendo. Les estoy preguntando con tú y me están respondiendo con yo. Lo mismo pasa en inglés. Si preguntan con I, la respuesta es con you. Si la pregunta es con you, la respuesta es con I. Are you going to the store? Yes, I am. No, I'm not. Are you going to study? Yes, I am. No, I'm not. Solo funciona cuando estamos en una conversación entre dos personas. De esa forma podemos utilizar lo que les estoy explicando. Profe, ¿me repite lo de las funciones? Claro. Lo que les había dicho. El going to sirve para dos cosas. Para predicciones y para planes. Pero, ¿cómo no confundirlo con el will? Will sirve para predicciones, pero con base en lo que creemos, en lo que suponemos. El going to se basa en predicciones o sirve para predicciones basadas en evidencia, en una prueba de que eso va a pasar. Un ejemplo, yo puedo decir que Ruiz no estudió. Entonces Ruiz se la pasó haciendo nada durante las clases de inglés y yo digo, ya va a perder la evaluación. Ahí ya estoy dando una predicción con base en la evidencia. La prueba es que Ruiz no estudió. Ahora, si yo digo, no, Amaya se la pasó todos los días estudiando inglés, seguramente va a pasar la evaluación. Entonces yo estoy dando una predicción con base en ese precedente que yo estoy poniendo. Esa es la diferencia del going to y el will. Si yo veo a Amaya estudiar y veo que Amaya me trajo por ejemplo, si Amaya me envió todos los trabajos, se sacó buenas notas en las evaluaciones, pues yo voy a decir, Amaya va a pasar inglés. La evidencia está en las notas. Pero si Amaya si no ha pasado nada, entonces yo no tengo la evidencia de si Amaya va a pasar o no. Entonces, ¿yo qué digo? Amaya pasará inglés. Pero eso es lo que yo creo, porque no tengo las pruebas. ¿Sí ven? Así, de esa forma, tenemos la diferencia entre will y going to. Ojo con eso porque va a ir en la evaluación de primer corte. Entonces, por un lado, predicciones con base en evidencia concreta. Y la segunda, para planes. Yo me voy a pasear. O me voy a comprar un carro. O me voy a estudiar francés ahorita en agosto. Son planes que uno tiene, que uno piensa, que uno hasta puede tener todo ya organizado. Entonces, en relación con la función, tenemos que el going to sirve para predicciones con base en evidencia concreta y para planes a corto, largo y mediano plazo. No sé si alguien más tenga una pregunta con respecto al tema, al contenido que estamos trabajando, que estamos viendo en este momento. Me dicen que si toca copiar, como yo les digo, depende de ustedes. O sea, yo no voy a decirles copien, pero tampoco les voy a decir no copien. Permítanme cierro acá esto. A ver, escúchenme bien. Si ustedes quieren o no quieren copiar, es su problema. Me los voy a decir así de frente.
Pero recuerden que eso es lo que vamos a trabajar durante todas estas 2 o 3 semanas. Y lo que se nos viene es más difícil porque es tema nuevo. Entonces, si quieren o no quieren copiar, eso ya depende de ustedes. No estoy ahí para revisarles ni para ponerle firma ni nada. Ya es proceso de autorresponsabilidad. ¿Ok? Me preguntan que si la clase va a quedar grabada. La clase va a quedar grabada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí ya quedó grabada los risueños de Isaza y Acosta, ya quedaron grabados acá. Todo quedó grabado, las clases quedaron grabadas y las voy a subir a YouTube, ¿ok? Entonces, en caso de que se hayan quedado atrasados, en caso de que se hayan, o sea, digamos que no entiendan o que quieran copiar todo, pues pueden ver el video. Chicos, no les voy a dejar trabajo porque el jueves comenzamos con el trabajo duro, ¿ok? Entonces queda de tarea repasar, revisar el contenido, más o menos a las 11:30 ya está el video grabado, si no es que es antes, porque pues como se partió la clase en dos, entonces toca unir el video, ¿ok? Entonces chicos, no me queda más, por acá tengo una última pregunta. ¿Toca tomarle foto y enviarlo? No. Como yo les digo, ya es responsabilidad de ustedes, ¿sí? Ya es responsabilidad de ustedes copiar la teoría. Chicos, no me queda más. Vayan y descansen esta media hora. Ya el jueves comenzamos con el trabajo pesado. Y chicos, nada más, cualquier duda me la hacen por escribir por el correo o por el WhatsApp. Chicos, se me cuidan mucho. Nos vemos mañana. Perdón, nos vemos el jueves.